Muy buenas tardes a todo el Perú. Desde Somos Perú les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia. Damos inicio a este ciclo de conferencias hoy, 1 de abril, no sin antes decir que hoy día celebramos una fecha muy importante, el Día de la Educación. En Somos Perú creemos firmemente que la educación es un pilar fundamental para el progreso y desarrollo de cualquier sociedad. Hoy quiero también traerles el saludo de nuestra presidenta. Ella todo el tiempo está viajando por todo el Perú, haciendo la labor social, como todos ya conocemos, pero también hace el trabajo partidario. Y esto ella lo está promoviendo. Este ciclo de conferencia para capacitarnos a todos, ella lo está promoviendo. Y el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos a don Víctor Cernaqué, el doctor don Víctor Cernaqué, para quien pido fuertes palmas, por favor. Él es abogado de profesión, asesor en el Congreso de la República de una comisión muy importante, la Comisión de Descentralización. También ha sido asesor de la Comisión de Presupuesto. Es una persona con mucha experiencia en los temas parlamentarios. Por favor, Víctor, te dejamos aquí para que nos compartas todos tus conocimientos. El día de hoy tenemos que irnos nutridos de mucha experiencia. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos. En primera instancia quiero agradecer a través de Sandrita a nuestra presidenta Patricia Lee por esta maravillosa invitación que se me hace justamente para hablar de un tema que es importante, que es poco conocido porque no se difunde mucho, pero que es necesario que nosotros quienes estamos involucrados en el quehacer parlamentario podamos nosotros referir claramente lo que estamos haciendo, lo que se hace en el Congreso, no solamente el asesor principal, sino todo el equipo de técnicos, de asesores, de auxiliares, equipo técnico del propio Congreso, quienes nos ayudan mucho a dar un enfoque general. Y lo que queremos el día de hoy, a través de esta exposición, es justamente explicarles qué es lo que se hace dentro del Congreso de la República. Porque lo que se ve en televisión es algunas actividades que hacen los congresistas y otras cosas, pero no se establece en el fondo lo que nosotros como asesores, en la sombra, como quien dice, hacemos un trabajo muy importante. Y el día de hoy vamos a establecer justamente este mecanismo. En primera instancia, queremos reconocer que el Congreso de la República es el que ejerce el poder legislativo y cumple 3 funciones fundamentales, ¿no? Una de las funciones es la función legislativa, la segunda la función de control político y de representación. Las funciones legislativas desarrolla claramente las actividades de lo que generamos como leyes. Lo que ustedes pueden ver hacia afuera, lo que dicen el Congreso aprobó. Eso es una función que todos los congresistas de la República ejercen a través del Congreso. La función legislativa. La función de control político es lo que se denomina la fiscalización. El congresista puede apersonarse en diferentes instituciones del Estado para ver qué se está haciendo, pedir información inmediata sobre algunas actividades o algunas posibles irregularidades en la cual el congresista que representa a la nación tiene esa función que es indelegable. Y el de representación quiere decir que ellos han sido elegidos por voto popular, que representan a la nación, que representan a la población, que representan las necesidades, los objetivos, los sueños, las esperanzas de toda una población, de todo el pueblo peruano. Ese es el congresista de la República. Seguidamente vamos a establecer cómo es que funcionan tanto los despachos de los congresistas como las comisiones que tienen el Congreso de la República para que ejerzan funciones, lo que ustedes pueden ver hacia afuera como resultados. Pero lo que nosotros vamos a explicar el día de hoy es cómo adentro se van haciendo las cosas, se van avanzando, se van proyectando el trabajo que cada uno de nosotros, adicionalmente a la función del congresista, desarrollamos nosotros como asesores técnicos y auxiliares. Existe lo que se denomina el despacho congresal. Un congresista que ejerce funciones tiene un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo lo desarrollan
el despacho del congresista, obviamente, el asesor principal, quien es el que tiene y toma decisiones internas para poder funcionar mejor, que establece mecanismos de acción y que desarrolla todo lo que implica la representación de su propio congresista. Es apoyado por un asesor, técnicos y auxiliares. ¿Qué es lo que hace un asesor principal de despacho congresal? ¿No? Tiene que coordinar permanentemente con su congresista. O sea, es la primera persona y la última que habla con el congresista. El congresista llega o el congresista está en otro lugar, por teléfono, la comunicación es inmediata, porque tiene que poner al día al congresista, porque no puede perderse la comunicación entre el asesor principal y el congresista de la República, ¿no? Coordina todo lo que es el personal y dispone las tareas. ¿Qué significa? El asesor principal le indica a todo el equipo que trabaja con él, ¿no?, qué funciones van a desarrollar cada uno de ellos, qué actividades, para que no se crucen, puede desarrollarse, porque hay que alimentar al congresista de la República. Hay que entender algo. El congresista no necesariamente está sentado en la oficina. El congresista está desarrollando actividades, reuniones, está llevando a cabo una serie de actividades inherentes a su función. Viajan a sus respectivos lugares de origen y en consecuencia alguien tiene que hacerse cargo de toda la administración y de toda la parte de información que tiene que alimentar a los congresistas de la República. El asesor principal, que ha destinado funciones a cada uno de ellos, recoge los proyectos o iniciativas legislativas, los proyectos de ley, para revisar, chequear y a su vez estos enviarlos a la bancada, y la bancada que toma también una función importante, que es la que revisa los proyectos de ley de los propios congresistas, ¿no es cierto? Y esta es derivada a oficialía para que sea destinado como proyecto de ley y posteriormente lleguen a las comisiones ordinarias que próximamente vamos a hablar. También coordina con asesores de las comisiones ordinarias. ¿Por qué? Porque el congresista de la República no solamente cumple la función legislativa, también tiene que pertenecer, de cierta manera, tiene que pertenecer a comisiones ordinarias, tiene que estar imbuido en las comisiones ordinarias, que ya le voy a explicar posteriormente, pero no lo perdamos en ese contexto. Entonces, el congresista, por ejemplo, un congresista X necesita información de la Comisión de Descentralización. Él no lo va a hacer. ¿Quién lo hace? Su asesor principal. El asesor principal coordina con el asesor principal de la comisión para que tenga información clara, precisa sobre algún proyecto que le interesa o de su propia iniciativa legislativa. Entonces, esa función que desarrolla el marco del asesor principal es el que siempre está permanente en el contacto con lo que siempre se busca. Hay otro tema que también es importante, no lo tomen a mal. Se hacen los discursos, ayudas, memorias y agenda del congresista. No significa, porque hay muchos congresistas que, bueno, lo toman como una referencia, lo que nosotros podemos tener como una idea o como una ayuda a memoria o como un discurso, ¿no? Entonces, algunos congresistas leen el discurso, pero toman sus propios conceptos, sus propias acciones y la desarrollan. Otros congresistas lo leen y otros congresistas de por sí hacen su propio trabajo. Pero la función de un asesor principal es justamente eso. ¿Por qué? Porque como está conociendo todas las actividades que ha desarrollado el congresista, entonces ya lo conoce bien y absorbe lo que este congresista tiene justamente para poder ayudarse a través de los discursos, ayudas, memorias y algo que es importante. El congresista está en diferentes actividades y alguien tiene que tener su agenda, ¿no? ¿Qué actividades desarrolla? ¿Con quiénes debe reunirse? ¿Qué temas debe tratar? ¿A qué horas tiene que establecer? ¿En qué comisión se encuentra? ¿A qué hora sesionan las comisiones? ¿En qué momento tenemos un pleno? ¿En qué momento tenemos actividades? ¿En qué momento tenemos las actividades que cada uno desarrolla? Antes que nada, antes de continuar, quiero saludar a todos quienes están conectados a través de nuestra señal de la página oficial de Somos Perú.
Bienvenidos a cada uno de ustedes quienes se encuentran acompañándonos en las redes sociales y a ustedes quienes hoy nos honran con su presencia. Adelante. También los asesores principales de despacho tienen que asistir al congresista a todos los eventos y reuniones que tengan, porque se reúnen con autoridades, funcionarios, dirigentes, población en general. Todos están ahí. Entonces, alguien tiene que llevar las notas, alguien tiene que hacerle la memoria, alguien tiene que hacer el seguimiento de todo lo que el congresista en su oportunidad ha dicho, ha dispuesto o se ha comprometido, ¿no? Porque la mente es frágil y nosotros necesitamos ayudar. Y esa es la tarea que no necesariamente lo hacemos de manera permanente. A veces el congresista hace otras actividades que necesariamente los asesores principales guardamos siempre el silencio respectivo. ¿De acuerdo? ¿Qué evaluamos? Evaluamos la agenda del Pleno. El Congreso de la República, como máxima expresión, tiene lo que se denomina el Pleno del Congreso. ¿Qué significa el Pleno? Es la reunión de los 130 congresistas para discutir en ella todas las iniciativas legislativas y todo lo que se proponen los propios congresistas en agenda prevista. Previamente nos alcanzan la agenda y nosotros evaluamos qué le interesa a nuestro congresista dentro de los 40, 50, 100 puntos de la agenda que nos envían a nosotros y evaluamos en qué parte el congresista podría tomar alguna iniciativa, puede hacer uso de la palabra, ¿no es cierto?, para poder desarrollar el mecanismo de conexión que tiene que tener el congresista con los demás parlamentarios para que a su vez tenga efecto, ¿no es cierto?, sobre lo que está buscando. Esa es la función que está cumpliendo el asesor principal de despacho. Pero vamos a entrar ahora, como ya sabemos, las comisiones del Congreso. ¿Por qué hay comisiones? ¿Para qué hay comisiones? ¿Qué función cumplen las comisiones? ¿Y qué es lo que nosotros como asesores tenemos que desarrollar para que esto funcione? El Congreso de la República, con sus 130 congresistas, tiene que tener una especie de mesas de trabajo. O sea, llegar a buscar la forma de complementar sus actividades para hacer proyectos de ley, para hacer dictámenes, para hacer mesas técnicas, etcétera, etcétera. Que se desarrolla a través de las comisiones ordinarias y las comisiones especiales. Yo me voy a desarrollar más en las comisiones ordinarias porque el tema que nos ayuda mucho es justamente cómo funciona una comisión ordinaria. Las comisiones especiales es especial, como lo dice, es para un tema específico, puntual, que puede tener una duración de 1 año, 1 mes o los 5 años, dependiendo qué es lo que va a desarrollar esta comisión especial. Vale decir, por ejemplo, ustedes han escuchado de Lavajato, hubo una comisión especial Lavajato, ¿no? Hay una comisión especial para cada situación que pueda presentarse sobre una cuestión que se dé de coyuntura en el país. Entonces los congresistas, para agilizar, para investigar, para saber con plenitud, lo que hace es forma una comisión especial en conjunto con un grupo de bancadas que es aprobado por el Pleno del Congreso para que a su vez ellos ejecuten, investiguen, averigüen el tema específico que los trae. Luego que hacen un informe final, concluyen y lo llevan al Pleno. Entonces, eso es una comisión especial. Sin embargo, las comisiones ordinarias tienen un cumplimiento permanente. Empezamos la primera semana de agosto, generalmente, y estamos acabando el próximo año, el 26 de julio, para ser exacto. Entonces, las comisiones tienden a cumplir un ciclo, ¿no? Entonces, ¿quién asume? Un presidente, ¿no es cierto? ¿Quién asume su mesa directiva? Un vicepresidente y un secretario, sus miembros titulares y sus miembros accesitarios. ¿Por qué? Porque una comisión, para que trabaje, para que investigue, para que haga normas legales, necesita de un equipo, de un grupo, de congresistas, porque al final son ellos los que van a establecer la aprobación o no de un dictamen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se desarrolla? Se desarrolla justamente teniendo un presidente.
esa presidencia de comisión ordinaria, ayuda a que todo lo que establezca esta comisión funcione. Entonces se desarrolla con mayor amplitud. Pero, ojo, una cosa es el componente de congresistas que establece una comisión ordinaria, pero ¿quién le soporta técnica y políticamente? La comisión se conforma por un asesor principal, un equipo de asesores técnicos, auxiliares y un equipo técnico. El asesor principal obviamente cumple la función de desarrollar todo el mecanismo que va a tener, que en algún momento le voy a explicar. Y aquí quiero hacer un hincapié. El equipo técnico es un equipo que lo desarrollan y que vienen desde planta del propio Congreso de la República. Es un equipo más especializado sobre la materia. Vale decir, en el Congreso de la República tenemos 24 comisiones ordinarias: salud, educación, transportes, descentralización, constitución, etcétera, etcétera. Son 24 comisiones ordinarias. En el caso específico, yo soy asesor principal de la Comisión de Descentralización, ¿no? Entonces, yo tengo que velar por el equipo que tengo aquí, y este equipo técnico, que lo conforman nuestra secretaria técnica y un equipo que se encargan de labores específicas, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, como son más especializados en la materia, entonces tienen que enfocarnos sobre ese objetivo dentro de la figura de cada comisión. O sea, si estamos hablando de salud, la comisión como tal trata temas de salud. Si estamos hablando de una comisión de transportes, obviamente trata tema de transportes. Si hablamos de descentralización, porque nuestra comisión es descentralización, regionalización y gestión del Estado. O sea, implica que nosotros tenemos una amplitud mayor porque vemos temas regionales, temas de descentralización, temas locales, ¿no es cierto? Pero también vemos sobre modernización de la gestión del Estado, que es un tema muy amplio. Por eso esta comisión de descentralización es una de las comisiones más importantes que tiene el Congreso de la República. Y nosotros avanzamos todo lo que se pueda justamente en ese sentido. ¿Qué desarrollamos? ¿Qué desarrolla el asesor principal de la comisión? Coordina directa y fluidamente con el presidente de la comisión. Ojo, aquí vamos a centrarnos. La comisión de descentralización, ¿no es cierto?, lo conforman 27 congresistas titulares y 17 accesitarios, ¿no es cierto? Toda una gama de congresistas que pertenecen a la comisión de descentralización. Esta comisión tiene una presidencia. En este sentido, nuestra presidenta, Anita Segarra, que es la presidenta de la comisión de descentralización. Entonces, yo como asesor principal, ¿con quién coordino? No voy a coordinar con todos los congresistas al mismo tiempo. Coordino con la presidencia, porque a través de la presidencia nosotros enfocamos una serie de actividades que desarrolla cada comisión. Porque quien dirige, quien moviliza, quien orienta y quien toma las decisiones en este sentido es la presidencia de la comisión. Cada comisión tiene su propio presidente, su propia vicepresidenta y su secretario. Coordina notas de prensa, documentos diversos que ingresan a la comisión. A la comisión ingresa una serie de documentos, cantidad de reclamos, cantidad de propuestas, cantidad de proyectos. No solamente de congresistas, también de comunidades, también de autoridades, también de todas las actividades que quieran desarrollarse. Visitas constantes y permanentes. Entonces, revisamos toda la documentación para poder distribuir qué es lo más importante, cómo lo vamos avanzando, cómo vamos desarrollando y a quién se va dirigiendo. Preparamos, dice, la preagenda de sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión para ser presentadas y aprobadas por la presidencia. ¿Qué acontece? Cada comisión tiene que desarrollarse todas las semanas, una vez a la semana, comisiones ordinarias. ¿Para qué? Para tratar los puntos que van llegando a nuestra comisión, fundamentalmente iniciativas legislativas. Iniciativas legislativas que nosotros vamos a ir desarrollando
a través de dictámenes que estas son discutidas justamente en las sesiones ordinarias. ¿Puede haber sesiones extraordinarias? Por supuesto que sí. Hay temas muy puntuales que se necesitan de urgencia. Nosotros sesionamos, por ejemplo, los martes, el día de hoy. Hemos sesionado desde las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Hasta que concluyamos con la agenda. Pero si hay un tema puntual, urgente, inmediato, nos convocamos a sesión extraordinaria y convocamos 24 horas antes, podría ser, por ejemplo, vamos a poner el viernes, ¿no? Y convocamos y decimos, ¿sabes qué? Necesito de urgencia este tema específico que vamos a tratar, que vamos a desarrollar justamente para poder avanzar en el tema. Convocar a través de la Secretaría Técnica con autorización de la Presidencia las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión. ¿Qué significa esto? Como le dije, hay un equipo de confianza que hemos visto los asesores, los técnicos, los auxiliares y el equipo técnico. Y ese equipo técnico es justamente que tiene funciones claras y precisas que son los que llevan el control, las asistencias a las sesiones. Entonces convocan por disposición de la Presidencia y en coordinación estrecha con el asesor principal. Así como también tenemos audiencias públicas descentralizadas. Hasta el día de hoy, nosotros ya tenemos 4 audiencias públicas descentralizadas, la Comisión de Descentralización. Hemos estado en Iquitos, hemos estado en Lambayeque, hemos estado en Tumbes. Entonces, nosotros desarrollamos actividades y pronto vamos a estar, me parece que en Arequipa, Tacna, Cajamarca. ¿Por qué? Porque es justamente cuando nos solicitan y cuando es urgente y necesario que la comisión no solamente se centre en el Parlamento, sino salga a diferentes pueblos para que puedan organizarse, ¿no es cierto?, todas estas audiencias públicas descentralizadas. Antes que nada, les voy indicando, por favor, van preparando sus preguntas, que se lo van a hacer llegar a Antonio, ¿no? O me la dicen para poder desarrollar finalmente al terminar la exposición. Acá hay algo que es importante. Los proyectos de ley o las iniciativas legislativas de cada uno de los congresistas, ojo, no solamente los componentes de la Comisión de Descentralización, cada congresista, los 130 congresistas tienen iniciativas legislativas, vale decir, hacen un proyecto de ley, ¿no es cierto? Lo presentan y a través de los mecanismos pertinentes, estas son decretadas a cualquier comisión dada más o menos la figura que tiene la iniciativa legislativa. Si una iniciativa legislativa se orienta hacia educación, este proyecto de ley va a ser destinado a la Comisión de Educación. Si este proyecto de ley tiene más o menos una cercanía hacia la Comisión de Descentralización, esta va a ser decretada a la Comisión de Descentralización. ¿No es cierto? Alrededor de 700, hasta ahora tenemos aproximadamente 700 proyectos de ley en la Comisión de Descentralización. Imagínense la cantidad enorme que tenemos nosotros y que tenemos que ver la priorización de ellas, porque tenemos que hay congresistas que han presentado 2021 y nos piden, por favor, lo mío, por favor, pero hay que ver cuál es lo más importante. Y la labor justamente de un asesor principal es, en conjunto con la presidencia, es ver qué tema es el resaltante, el más importante, para que podamos nosotros tomar la iniciativa de decirle a uno de los asesores, encárgate de este proyecto de ley y me vas a hacer un predictamen. Este predictamen, que lo elaboran los asesores o técnicos, pasa a la asesoría principal y a la Secretaría Técnica para evaluación, para hacer alguna modificación o para corregir algunas cuestiones naturales para que esté listo un predictamen. Ahora, este predictamen, ¿a dónde va a pasar? Este predictamen va a pasar justamente, como le dije hace un momento, a nuestras sesiones ordinarias que se desarrolla una vez por semana o las extraordinarias si el caso urge. ¿Para qué? Para aprobarlas o para archivarlas o para cualquier situación que se presente. En el caso específico, generalmente se aprueban por mayoría, por unanimidad. ¿Para qué se aprueban? Para que esta iniciativa llegue a la máxima discusión que tiene el Congreso de la República, que es el Pleno. El Pleno, así se denomina. El Pleno es la reunión de los 130 congresistas en el hemiciclo, donde van a discutir cada dictamen aprobado por su comisión. Entonces,
También desarrollamos y hay que atender a cada congresista que viene. O sea, no solamente la coordinación con la presidencia, porque vienen muchos congresistas, no solamente la comisión. De los 130 vienen los congresistas, vienen sus asesores, porque están interesados en un tema puntual. Y hay que recibirlos, y hay que ver qué plantea, y hay que explicarles a ellos con mucha claridad, que eso es fundamental en un asesor principal. Tiene que tener tino y criterio, porque estás hablando con un congresista de la República, y tienes que en su momento y en su oportunidad saber decir no. No es cuestión de pasearlos, es cuestión de decirles, ¿sabe qué? Con todo respeto, esta iniciativa legislativa nos parece que puede ser de esta manera, con todo respeto, pero tenemos esta prioridad. O vamos a ver cómo lo desarrollamos. Pero, ojo, todas estas explicaciones que nosotros hacemos tenemos que decírselo a nuestra presidenta. Porque ella tiene que saber. Ella tiene que saber qué cosa es lo que nosotros decimos a un congresista de la República, porque en el pleno se van a encontrar. Entonces ya tiene una figura y una idea de lo que ella podría seguir en la línea que nosotros también estamos estableciendo. ¿No es cierto? Entonces, también tenemos la visita de autoridades. O sea, nosotros recibimos la visita de los coordinadores parlamentarios, nosotros recibimos la visita de ministros, viceministros, altos funcionarios, también de sindicatos, también de alcaldes, regidores, alcaldes de centros poblados, etcétera, etcétera. Y también a la comunidad, porque hay vecinos que también tienen alguna inquietud y vienen a buscarnos a nosotros. Justamente esta es una foto donde nosotros nos reunimos para eventos como mesas técnicas que ya les voy a explicar. Entonces, nosotros necesitamos responderle a la población. No nos podemos esconder. Miren la importancia que tiene una comisión y la importancia que tiene el equipo de asesores, técnicos y auxiliares que conforman una comisión, en este caso de descentralización. Nosotros tenemos que atender y acercarnos a la población. Nosotros tenemos el objetivo claro y preciso porque somos representantes del pueblo y hay que escucharlos. Algo tienen que decirnos. Y es justamente donde nosotros tendemos ese puente importante con la comunidad, con las autoridades, con los funcionarios, con los dirigentes, que no necesariamente nos van a decir cosa bonita. Porque si vienen y te reclaman algo, ellos entienden que es porque es de justicia para ellos y nosotros como comisión tenemos que ver cómo es que enganchamos con ellos para poder ayudarlos. Porque la idea es esa. El soberano es el pueblo. ¿Y nosotros a dónde nos orientamos? Hacia el pueblo. Nosotros somos una organización que piensa en la población, en el pueblo. Entonces usamos los mecanismos del Congreso de la República justamente para alcanzar esos objetivos. Tarea elemental. Entonces, escuchamos a todos ellos. Convocar y presidir las mesas técnicas de trabajo para estudio y evaluación de temas inherentes a la comisión. Mire qué importante es esto, que a veces no le tomamos la importancia del caso. Cuando se nos presenta un proyecto de ley y que nosotros vemos que el tema es un poco picante, que el tema es un poco difícil o que el tema no está claro, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Este o estos proyectos de ley tienen que ser necesariamente de mejor estudio. Que a veces nosotros lo podemos ver de una manera, los asesores podemos verlo de una manera, ¿no es cierto? A veces seccionada, ¿no? A veces hasta parcializada. Pero necesitamos convocar a mesas técnicas, ¿para qué? Para llamar especialistas sobre la materia. ¿A quiénes llamamos? Representantes de los ministerios, representantes de la sociedad civil, representantes de dirigentes, congresistas de la República, asesores de congresistas. Todos ellos se involucran en una mesa técnica de trabajo. ¿Y qué se establece? ¿Sabes qué, señores? Soltamos el proyecto de ley y lo que siempre yo les pido, siempre les pido a todos, digan lo que tengan que decir y no se escondan nada, pero sí con respeto. Si ustedes están o no están de acuerdo, plantéenos a nosotros, porque es importantísimo saber. Y fíjense que después encontramos muchas opiniones que hasta nos hacen cambiar un poco el rumbo de lo que habíamos pensado al inicio. Qué importante es una mesa técnica para una comisión. Nosotros, hay comisiones que no les gustan mucho las mesas técnicas. Nosotros ya tenemos, ¿cuántos más de
40 mesas técnicas desarrolladas hasta ahora. Y a la semana tenemos mesas técnicas. Hace 2 días hemos tenido una mesa técnica, ¿no? Entonces, esto es importante. Luego, nosotros preparamos la sustentación del dictamen. Cuando ya está aprobado el dictamen por los miembros de la comisión, se lo derivamos a la sesión ordinaria, que es convocada con agenda. Este punto y este punto vamos a tratar. Los congresistas 24 horas antes ya saben lo que vamos a hablar. Y en consecuencia plantean ellos en esa audiencia lo que consideran necesario. ¿Sabe qué? No me parece, o sí me parece, respaldo, no respaldo, y al final ese dictamen se lleva al voto de los congresistas y si es aprobado o no. Entonces hay mecanismos para que este procedimiento vaya, pero esto va a llegar ¿a dónde? Va a llegar una vez aprobado en la comisión, en este caso de descentralización, expedito para llegar al pleno. El pleno, en ese sentido, agendará justamente para desarrollar, aprobar o no la iniciativa que empezó con un congresista como un proyecto de ley que se convirtió en dictamen y que se va a convertir en ley, que esa es la función que tiene el Congreso de la República, una de las funciones que es convertir en ley para el cumplimiento de lo que establece. Luego, finalmente tenemos que hacer, ya más o menos para el mes de junio, julio, ya nos preparamos para hacer el informe final de nuestra comisión, la productividad que hemos tenido, qué es lo que hemos avanzado. Necesitamos elaborar un informe como comisión para establecer todos los avances, todo lo que hemos desarrollado, mesas técnicas, reuniones, atenciones, dictámenes, leyes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como comisión. Esa es la productividad final que nosotros tenemos. En ese sentido, señores, lo que nosotros hemos buscado aquí es simple y llanamente apoyar siempre del lado objetivo como asesores, como técnicos, como auxiliares que estamos involucrados en el Congreso de la República. Todos podemos llegar a niveles importantísimos en la medida de nuestra preparación. Si bien es cierto, las funciones de confianza que se nos otorga, la tenemos que rendir en las capacidades dentro del Congreso de la República. Porque para eso estamos nosotros, justamente para rendir de la manera más profesional en el tema. Sandrita nos decía justamente de que la calidad que debemos presentar nosotros para que podamos avanzar como organización es justamente sobre nuestros técnicos y nuestros profesionales. Entonces, nosotros hemos estado en la Comisión de Descentralización, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Productividad, en la Comisión de Descentralización que nos iniciamos, en la Comisión de Producción, o sea, todas estas comisiones que nos han servido a nosotros para ir con el tiempo ganando todas las experiencias del caso y representar de la mejor manera el producto final, que significa manos limpias, acción y desarrollo, que siempre buscamos y que como bancada siempre representamos la mejor alternativa. Yo les agradezco enormemente en este pequeño tiempo de exposición, que lo que he querido es acercar más el Congreso de la República y las actividades que desarrollamos nosotros en beneficio de la población en su conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que nos ha quedado muy claro para todas las personas que nos acompañan hoy en la sala de conferencia y también a todos los ciudadanos de a pie que nos ven de las diferentes partes del país. Muchísimas gracias, Víctor, por compartirnos tu conocimiento. Como bien lo dije en tu presentación, eres un profesional de muchísima experiencia y quién mejor que tú para que puedas explicarnos el día de hoy sobre las funciones que tiene un asesor. Hemos entendido que son pieza clave para que un congresista pueda realizar un buen trabajo y, por supuesto, como bien lo dijiste, con el equipo técnico que acompaña a este trabajo. Por favor, a las personas que están aquí presentes, si desean hacerle alguna pregunta al doctor Víctor Sernaque. ¿Cómo vamos en las redes? ¿Hay preguntas? Sí, por favor.
Muy buenas tardes con todos. Bueno, una de las preguntas que le quería realizar era si en las comisiones de la descentralización de nuevos distritos, si las comisiones ven estos temas de la nueva creación de distritos. En efecto, son temas que son inherentes a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado. Ese es el contexto de la Comisión. En consecuencia, sí vemos esos temas. Muchísimas gracias, Jesús María de Surquillo, por tu pregunta. ¿Alguna otra persona quiere hacer su pregunta? Ángela Urday. De Villa El Salvador. Buenas noches con todos, mi nombre es Ángela Urday y bueno, tengo mi pregunta. ¿Qué importante son las mesas técnicas en la Comisión de Descentralización? Bien. ¿Qué importancia y relevancia tiene justamente una mesa técnica? Es porque es de análisis, ¿no? Cuando tenemos, pasa un problema médico, vamos a ponernos en ese ejemplo. Y un médico dice, oiga, pero no sé qué tiene, no sé qué pasa, ¿qué hacen? Junta médica. Junta médica, ¿por qué? Porque son expertos y entre todos van a pensar mejor y desarrollar un mejor análisis y en consecuencia un diagnóstico para la cura. Nosotros hacemos en la Comisión de Descentralización ese tema. Oiga, es un tema delicado, es un tema que necesitamos, entonces llamemos a todos los expertos que tenemos a nivel nacional, oiga, véngase usted y opine para que nosotros como comisión desarrollemos desde la parte técnica lo mejor que podamos establecer a través de un dictamen. Por eso es importante una mesa técnica. Gracias, Angelita. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nuestro amigo Almiro de Caraballo. Gracias, doctora Sandra. Hermanos omistas, buenas tardes. Doctor Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, Almiro? Mi nombre es Almiro Ríos Criollo, del distrito de Caraballo. Mi preocupación, doctor, va de esta manera. Muy claro su exposición de los asesores, de los técnicos auxiliares del Congreso. Yo quisiera preguntarle en qué momento tuvo que ver la asesoría principal en uno de las preguntas cuando al pueblo peruano se lo hizo sobre la bicameralidad. Una parte del Congreso, una buena parte del Congreso lo dijo no a la respuesta del pueblo. ¿Tuvo que ver eso la asesoría principal para volver a la bicameralidad? Bien, para empezar, como ya les dije, nosotros somos el soporte técnico, ¿no? Pero tiene que haber necesariamente una iniciativa legislativa. Vale decir, eso nace de uno o más congresistas de la República que presenta un proyecto de ley. Presenta un proyecto de ley y se evalúa. Ojo, lo que nosotros hacemos no decidimos, nosotros proponemos, nosotros asesoramos. Quien decide finalmente es el congresista de la República. En consecuencia, este tema no lo vimos nosotros en descentralización, lo vio Constitución, ¿no es cierto? La Comisión de Constitución, que a su vez tiene su grupo de asesores, pero quien decide en todo caso son los propios congresistas la situación de debate. Y finalmente, ojo, puede ser que los asesores ayudamos obviamente al dictamen porque nosotros vemos la parte técnica. Nosotros establecemos ese respaldo al congresista de la República, al presidente de la comisión y elaboramos el dictamen. Pero ojo, no es que ya hacemos el dictamen y ya está terminado el tema, no, no es así. Nuestro primer filtro es la sesión ordinaria, donde el conjunto de congresistas se reúne bajo la presidencia del presidente de la comisión, obviamente, y se discute en primera instancia en esa comisión la procedencia o no de este proyecto de ley, si va o no va. Si es aprobado por mayoría o por unanimidad, simple y llanamente va a pasar al pleno. Entonces la Junta de Portavoces, un grupo de congresistas, se reúne para hacer agenda.
pero finalmente quien toma la decisión son los 130 congresistas, que ellos llevan al voto, que pueden mandarlo al archivo, que pueden mandarlo a mejor estudio o que pueden aprobarlo para convertirse en ley. Y eso es lo que ha pasado. Gracias, Almiro. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta, doctor Claro, Serrano, claro, por favor. cómo no. Su nombre, por favor, y de qué distrito. Gustavo Paredes, le traigo el saludo somista de mi líder, nuestro líder, La Victoria, Alberto Moreno. Somista Cernaque, lo felicito por su exposición breve, pero muy didáctica y pedagógica. Yo quería preguntarle directamente, Somista Cernaque, no nos ha hablado, en primer lugar, quiero saber si el Congreso tiene la facultad a través de su poder legislativo o facultades legislativas, valga la redundancia, de ir sobre un referéndum aprobado por el pueblo. 1. 2. No nos ha hablado nada sobre comisiones investigadoras, que me gustaría haber escuchado. Y finalmente, ¿qué perfiles académicos, ahora que vemos tantas irregularidades, qué perfiles académicos debe tener un asesor principal, asesor común, técnicos y secretarios, etcétera? Esas son mis inquietudes. Bien. Muchas gracias. Vamos a ir respondiendo. La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué me estableciste como tu primera pregunta? ¿Qué era? Sobre ¿Sobre el referéndum? si Bien. el poder del Congreso puede sobrepasar las decisiones de un referéndum. Bien. Vamos a establecer estadios, tiempos que son necesarios establecer. Un referéndum es convocado para un fin específico, puntual y temporal. No hay un referéndum que marque la cancha para toda la vida. Hay un referéndum que se estableció, por ejemplo, para el mecanismo, por ejemplo, claro y preciso, de la no reelección parlamentaria. ¿Cierto? En su oportunidad se dio, el pueblo se pronunció. Sin embargo, ¿quién hace las normas legales en el país? El Congreso de la República. ¿Quiénes están dentro del Congreso de la República? Bancadas de izquierda, de derecha, de centro, de todo el país, de todo el país. Ellos son los que finalmente toman una decisión, porque cuando se presenta un proyecto de ley, porque ha pasado esto como un proyecto de ley, nadie puede prohibirle la iniciativa legislativa a un congresista de la República. En consecuencia, lo que hace es que el Pleno del Congreso es el que toma la decisión final. Toma la decisión final y en consecuencia esa decisión se convierte en norma o se convierte simplemente, va al archivo y se acabó el tema. Pero la responsabilidad del Congreso es esa, de legislar, de modificar. No existe una ley para toda la vida. No existe. Porque las leyes pueden cambiarse, pueden modificarse durante el transcurso del tiempo. Así que el Congreso sí lo puede hacer. Tu segunda pregunta era con relación a las características y perfil de un asesor. Obviamente el Congreso de la República, que se cuida muchísimo porque la Contraloría está detrás de todos nosotros, es que tenemos que tener un perfil profesional. El asesor principal, el asesor o todos los asesores tenemos que tener en primera instancia título profesional, experiencia laboral en el rubro, obviamente, ¿no es cierto? Exposición académica, ¿no? Obviamente son parte de lo que exige el propio Congreso de la República. O sea, si tú no eres profesional, no vas a ser asesor. Si no tienes la experiencia de 3 años como mínimo en el rubro, no vas a ser asesor. ¿No es cierto? Si, por ejemplo, tienes sexto, séptimo año académico en una universidad, puedes ser técnico.
pero no puede ser asesor, ¿no? Si tienes estudios secundarios, iniciales en universidad, puede ser auxiliar. Pero esa es la estructura que tiene el Congreso de la República y que es respetada, porque son mecanismos de cumplimiento. Si hay incumplimiento, simple y llanamente la persona que asume la responsabilidad legal. Y para eso está la Contraloría General de la República. ¿Alguna pregunta? Creo que se quedó en el tintero. Sobre comisiones investigadoras. El tema es el siguiente. Yo he hablado, las comisiones investigadoras tienen un fin específico. Investiga tal o cual tema, que sí lo dije tangencialmente, pero el tema mío era más que nada las comisiones ordinarias. Pero hay comisiones especiales que son comisiones investigadoras, sí las hay en el Congreso y sí tienen funciones específicas y sí tienen cumplimiento específico. Bien, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Agradecemos a nuestro somista Víctor Cernaqué. Ha sido muy interesante escucharlo, creo que nos ha quedado claro a todos aquí y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias desde aquí por conectarse. También les pido que vayan haciendo sus preguntas porque hoy día tenemos invitados de lujo, como lo va a ver en todo este ciclo de conferencias. El día de hoy también tenemos como invitado a un somista. Él es Guillermo Aliaga Pajares, él es abogado de profesión, profesor del pregrado de la Universidad César Vallejo, pero además tiene una amplia experiencia. Él ha sido segundo vicepresidente en el Congreso de la República, ha sido asesor de bancada y el día de hoy nos viene a compartir su amplia experiencia con todos nosotros. Bienvenido a tu casa. Gracias, Andrita. Bueno, antes que nada, muy buenas noches con todos los presentes. Nuevamente, mi nombre es Guillermo Aliaga. Y antes que nada, al igual que todos, soy un somista de corazón. Quiero agradecer a la presidenta del partido por la oportunidad, pero por sobre todo la iniciativa que tiene. Porque creo que las organizaciones políticas tienen que tener este fin. El fin de dar dogma, de dar enseñanza, de dar cátedra, de ser una luz, cuando muy pocas personas creen en la política, de ser una luz que alumbre y pueda justamente a través de este tipo de eventos poder dar una docencia política, que no se da muchas veces en las universidades. Mención aparte, cuando estudié mi doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, era de Derecho Puro y Ciencia Política. Y claro, cuando uno habla de ciencia política, puede hablar de todos los paradigmas que tiene la política. Pero el ejercicio del poder que se da a través de la política conlleva una serie de virtudes que tiene que tener la persona que va a ejercer el poder. Saber escuchar, saber entender, saber capacitarse, saber dialogar y aunque suene muy complicado para algunas personas, saber pactar en el buen sentido de la palabra. Y justamente el Congreso es el poder del Estado donde se ejerce de una manera más directa el diálogo. El Congreso también se denomina parlamento. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se va a hablar, donde se va a hablar, donde se va a discutir. Como bien ya dijo el ponente que estuvo antes que yo, el doctor Cernaqué, con quien también tuve la oportunidad de trabajar en algún momento, tal vez la labor principal del Congreso sea la función legislativa, la más conocida. Por eso se le llama poder legislativo, pero no es la única labor que tiene el Congreso. Dicho sea de paso, nos damos un tiempo para saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Si tienen una consulta, por ahí también estaremos dispuestos a poder absolverla, ¿sí? Bueno, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de legislar, lo que implica crear, modificar, derogar parcial o totalmente una norma que ya se encuentre vigente, ¿correcto? Los que tenemos un poco de formación jurídica sabemos que existe una pirámide, que es la pirámide de Kelsen, donde establece la fuerza o la prioridad que tienen las distintas normas, siendo la principal norma de normas dentro del territorio peruano la Constitución Política, siendo la Constitución Política la del año 1993 la que se encuentra vigente.
Bajo ese marco constitucional se tienen que dar el resto de las normas. El Congreso, en mérito del artículo 206 de la Carta Magna, llámese Constitución, tiene la facultad de poder modificar inclusive la propia Constitución. Y existen dos mecanismos para poder hacer esa modificación. Uno, que es el que establece el propio artículo 206, es mediante una votación y un referéndum. Y la segunda, que es la excepción, que es la que se ha vuelto más bien la situación cotidiana, es mediante votaciones calificadas en 2 periodos consecutivos. Es lo que ustedes han escuchado seguramente como necesitamos 87 votos en 2 legislaturas. Ok, esa es la excepción, porque la Carta Magna se autorregula diciendo que la prioridad de la modificación de la propia Constitución se da mediante una votación más un referéndum, ¿sí? Ok, las normas que emite el Congreso obviamente son de impacto nacional. ¿Por qué? Porque también existen normas que no son nacionales, como por ejemplo las ordenanzas municipales o regionales, que son ley dentro de las jurisdicciones de las competencias en las cuales son expedidas. ¿Correcto? Por ejemplo, si sale una ordenanza que dice está prohibido sacar perros y gatos a pasear desde las 8 de la noche en el distrito de La Victoria, donde nos encontramos ahora. Ok, si uno saca el perro o el gato a las 9 de la noche, está infringiendo la norma. Pero las ordenanzas municipales y regionales no se pueden contraponer contra una legislación de carácter nacional, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe el poder legislativo? Porque tiene que haber un balance de poderes. Esto ya viene desde una teoría que nace en Francia para poder establecer de que el poder no se le puede dar simplemente al mandatario sin ningún tipo de control. Porque si tuviésemos un ejercicio del poder desmesurado, sin control, mediante una figura presidencial, por ejemplo, lo que puede haber es un autoritarismo, un abuso del poder. Por eso es que el Congreso tiene la labor de sopesar muchas veces las decisiones. Y lo vamos a ver enseguida. Vamos más adelante. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Como decía mi colega, el doctor Cernaque. Primero, los congresistas. Cualquiera de los 130 tiene la facultad de poder emitir una iniciativa legislativa. Antes era aperturada, ahora está un poquito más restringida porque tiene que ser tabulada y consensuada primero, antes de por el Pleno del Congreso, antes de por la propia comisión, por los propios miembros de una bancada. Es decir, si yo, congresista, quiero emitir una propuesta legislativa, no es que simplemente la voy a lanzar a la comisión, tengo que hacer un trabajo interno dentro de mi propia bancada para ver si es que se alinean con los términos de otros miembros de la propia bancada. Y el último refrendo que se da antes de que esta iniciativa legislativa sea evacuada a la mesa de partes de oficialía mayor, quien lo va a derivar a la primera vicepresidencia del Congreso, que va a hacer justamente la labor que decía el doctor Cernaque, de ver a cuál de las comisiones ordinarias va a llegar. Lo que necesitamos es convencer a nuestro vocero, titular o alterno, de que esa iniciativa reúne ciertos requisitos que son ya planteados propiamente por la propia bancada, obviamente siempre en coordinación con su propia organización política, llámese partido político. Otro gran poder que tiene el Poder Ejecutivo, además de utilizar el pliego, es decir, el presupuesto de la nación, es que también tienen iniciativas legislativas. Inclusive el Poder Ejecutivo también puede dar normas, sino que no se van a llamar leyes, sino se van a llamar decretos legislativos. Y tal vez un refrescaris. La ley la expide el Congreso. El decreto legislativo lo expide el Ejecutivo cuando el Congreso le cede esa posibilidad de poder legislar por un cierto periodo de tiempo. Y hay otro concepto que muchas veces hemos escuchado, que muchas veces en la calle nos confundimos, el decreto ley. ¿Qué es el decreto ley? Es la norma que se expide en estados de excepción. La mayor cantidad de decretos leyes, no decretos legislativos ni leyes, se dan, por ejemplo, en regímenes autoritarios. Por ejemplo, en el gobierno de Velasco Alvarado, en los años 79-80, después, ¿qué fue lo que pasó? Se emitían decretos leyes. ¿Correcto?
Los ciudadanos también tienen el poder o prerrogativa de poder iniciar, de dar una iniciativa legislativa, pero esta tiene que ser materializada a través de un kit electoral que se adquiere en la OMPE para reunir firmas y de esta manera poder presentar. El Congreso, dentro de su facultad legislativa, también interpreta las normas. ¿Qué significa interpretar las normas? El Congreso no solamente puede esperar a que el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, pueda definir cuál es la orientación de una norma que puede ser un poco ambigua, sino que el mismo Congreso puede sacar una norma interpretativa o que desarrolla una norma anterior. El Congreso también puede modificar y derogar la norma. Un ejemplo claro fue, por ejemplo, hace pocos meses se había eliminado, mediante una modificación, lo que era la prisión preliminar y se ha derogado una parte de la misma para que se restituya la facultad que tiene el Poder Judicial de poder aprender y poner en mandato de detención una persona sin que medie todavía una sentencia. Los procedimientos establecidos para poder ejecutar o ejercitar la función legislativa están establecidos en la Constitución y en el propio reglamento del Congreso. Ya lo explicó mi colega el doctor Serna que existe todo un íter procesal para poder tener una ley. Desde la iniciativa legislativa, que tiene una fórmula legislativa, una exposición de motivos y también un análisis costo-beneficio, hasta el momento que pasa a una comisión, que es una de las comisiones ordinarias que tiene una especialidad en la materia, para que luego de un debate, esta puede ser sometida justamente al debate en el Pleno. Pero no acaba ahí el procedimiento legislativo. Una vez que el Pleno debate, en principio se tiene que esperar 7 días para que la norma pueda volver a ser debatida. ¿Por qué? Porque lo que se buscó en el año 1993, cuando se eliminó la bicameralidad, es que hubiese un espacio de reflexión entre una primera votación del Congreso y una segunda votación del Congreso. En el plazo de 7 días, los congresistas deberían hacer memoria y analizar el impacto de su primera votación. Se ha vuelto una práctica muy usual que se exonera del plazo de la segunda votación y se votan de manera consecutiva 2 veces. Pero en principio una norma debe ser debatida una oportunidad y votada 2 veces. Esa norma, luego de que ya ha sido aprobada en segunda votación, es remitida al presidente o la presidenta de la República. Ese documento que contiene la fórmula legislativa, producto del debate y 2 votaciones, se llama autógrafa. La autógrafa puede ser cuestionada, llámese observada, por parte del Poder Ejecutivo o puede ser promulgada. Si existe una observación, la autógrafa regresa al Poder Legislativo para ver si hay una insistencia o una modificación. La función representativa, y disculpen, me di el atrevimiento de poner una foto. La función representativa es una función en la cual se le encomienda al señor o señora congresista de poder asistir por mandato de la población electa para poder interceder ante alguna solicitud que se tenga ante una autoridad gubernamental. Muchas veces es confundida la facultad de representación con el lobby y eso no está bien si es que no tengo la autorización de parte de la PCM para poder estar inscrito como gestor de intereses. Pero al margen de eso, la función de representación es una función que es la que más se ejerce en el día a día por parte del señor o señora congresista. Porque recordemos que para poder legislar necesitamos todo un procedimiento. Y usualmente el Congreso, usualmente no solamente, usualmente el Congreso sesiona plenos, debate de leyes puras y duras, los días jueves. Los otros días de la semana los señores congresistas no se están rascando la panza. Están haciendo función de representación, atendiendo a través de las comisiones a los distintos ciudadanos que tienen un interés que tiene que ser escuchado. Por favor, si tuviesen alguna pregunta hasta el momento, la van apuntando para al final proceder a absolverla.
Los congresistas no solo debaten y votan en el Pleno, sino que también trabajan en las comisiones parlamentarias. De acuerdo al reglamento del Congreso, todo congresista debe pertenecer por lo menos a una comisión ordinaria. ¿Correcto? Si quiere pertenecer a 20 comisiones, está bien. Solamente que vamos a ver si se divide en 20 partecitas, ¿no? Las funciones principales de los congresistas en las comisiones, obviamente, son analizar y debatir los proyectos de ley que se dan a través de dictámenes, ¿correcto? Elaborar los dictámenes y recomendaciones y convocar a los ministros y a funcionarios de alto nivel para poder ejercer el control del poder cuando fuera necesario. Las comisiones ordinarias son permanentes y se encargan de estudiar y debatir y dictaminar los proyectos de ley según su especialidad. Las funciones del congresista, todo esto está establecido en el reglamento del Congreso. Son evaluar proyectos de ley, citar a ministros, emitir informes, entre otros. Las comisiones especiales, que también hizo mención el doctor Cernaque, son comisiones que se constituyen con un fin en particular. Y la conformación de estas comisiones especiales se hace mediante la propuesta que se presenta por parte de las distintas bancadas al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso tiene que aceptar la conformación y dentro de dicha conformación, la comisión especial va a elegir en su seno, en su conjunto, un presidente, un vicepresidente y un secretario, como hizo mención el doctor Cernaque. Se crean por un tiempo determinado para atender temas específicos de interés nacional. Las funciones de los congresistas son proponer soluciones legislativas, analizar reformas importantes, coordinar con organismos nacionales e internacionales, asuntos específicos. Comisiones investigadoras. Este es el tercer tipo de comisiones que existen y son un poquito más complicadas. ¿Por qué? Porque hay una facultad que se le puede otorgar a la comisión, que es la de investigar o que se conforme una comisión investigadora. Me explico. Tengo comisión ordinaria y tengo comisión especial. ¿Puedo tener un tercer tipo que es la comisión investigadora? Sí, a la cual se le da la facultad de poder investigar. Ahorita voy a hablar de qué es la facultad de investigar. Pero también a la comisión especial o a la comisión ordinaria la puedo investir de una facultad que es la facultad de investigación. Es decir, la Comisión de Energía y Minas puede tener facultades de investigación. Por ejemplo, si existiese una serie de problemas en los socavones del Perú y no quiero crear una comisión especial, puedo decir, la Comisión de Energía y Minas va a tener la facultad de investigar a todas las principales mineras del Perú que trabajen en socavón, es decir, hacia abajo del cerro. ¿Sí? No es necesario constituir una comisión investigadora. Ahora, la facultad de investigación, esta está regulada por la Constitución. Toda investigación en el Perú la tiene que llevar, ¿quién? El Ministerio Público. Pero el Congreso de la República también tiene facultades investigadoras. ¿Para qué? Para que los asuntos de relevancia política nacional puedan ser investigados desde un punto de vista jurídico, pero también político. La idea es que el informe final de esta comisión investigadora pueda terminar en una conclusión que podría conllevar inclusive hasta la destitución de un alto funcionario de acuerdo al artículo 99 de la Constitución o en todo caso recomendar al Ministerio Público que se inicien acciones de carácter penal. Las funciones de fiscalización es el tercer tipo de las funciones del Congreso. Legislar, representar, fiscalizar, que también se denomina el control político, que es lo que habíamos hablado cuando hablábamos de balance de poder, ¿no? La fiscalización es una función clave del Congreso que supervisa y controla las acciones del Poder Ejecutivo y otras entidades estatales. Los congresistas pueden revisar, investigar y exigir explicaciones sobre el uso de recursos públicos, la ejecución de políticas y el desempeño institucional. Tan importante es la facultad de fiscalización que existe una comisión que es la Comisión de Fiscalización y Control. Paradójicamente, esta comisión de carácter ordinario no tiene facultades de comisión de investigación, sino que se le tiene que dar por el Pleno del Congreso la facultad de investigación a la propia comisión de fiscalización para que pueda levantar, por ejemplo, secreto bancario, secreto de las comunicaciones. Y la única manera de poder traer a cualquier persona en el Perú es cuando una comisión investigadora o que tenga la facultad de investigación cita a cualquier ciudadano en más de 3 oportunidades y el mismo no concurre, a través del juez penal de turno, el Congreso
puede solicitar que se detenga y se traiga a un ciudadano para que dé una manifestación. El ciudadano tranquilamente podría acogerse a su derecho a guardar silencio, pero tiene que comparecer ante el Congreso de la República. ¿Bien? ¿Qué busca la función de fiscalización? Evita el abuso de poder, previene y combate la corrupción, transparentar y rendir cuentas, garantizar el uso eficiente de los recursos. ¿Sí? El control político, tal vez lo que más saca chispas entre el Ejecutivo y el Legislativo. De todas las facultades que tiene el Congreso para poder controlar políticamente el poder que ejerce en el día a día el poder ejecutivo, llámese la presidencia y los ministros, esta tal vez sea la más cuestionada y la que hemos escuchado más de una ocasión, ¿no? La moción de vacancia presidencial. La moción de vacancia presidencial es una moción que presenta un grupo de congresistas en la cual puede solicitar que el mandatario o la mandataria de turno pueda cesar en sus funciones. Los casos son conocidos. Por ejemplo, el expresidente Vizcarra fue materia de una vacancia presidencial. El expresidente Kuczynski estaba en un proceso de vacancia presidencial cuando renunció. Esa es una facultad que tiene el Congreso cuando, mediante una votación calificada de 2/3, 87-130, justamente se da ese acuerdo. Lo que es más común es solicitar informes, interpelar y hasta censurar ministros. El último ministro que ha sido censurado hace pocos días es el exministro del Interior, Santibáñez, quien antes de eso fue interpelado. ¿Qué es la interpelación? Es un control político mediante el cual se le solicita al ministro que comparezca en el Pleno del Congreso para que absuelva las consultas de los 130 congresistas. Para que un ministro pueda ser censurado, previamente tiene que haber pasado por una etapa de interpelación o de informe, de acuerdo al reglamento del Congreso. Es decir, no podemos votar a un ministro porque no da la gana. Primero tenemos que permitirle que informe o que sea interpelado. ¿Sí? Solamente una acotación. En la moción de vacancia no es que simplemente juntas 78 votos y boom, o perdón, 87 votos y los votas al presidente. El presidente, de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso, tiene un proceso de defensa para poder ejercer todos los mecanismos que él considere pertinentes ante el Pleno del Congreso y no simplemente pasar una votación. ¿Sí? La designación de altos funcionarios también es una facultad de control político que tiene el propio Congreso de la República. Entre los funcionarios que se tienen son los miembros del Tribunal Constitucional, que el año pasado fueron renovados, el Defensor del Pueblo, el Superintendente de Banca y Seguros y los directores del Banco Central de Reserva, siendo el presidente del BCR propuesto por el presidente de la República y no por el Congreso. ¿Sí? Los procesos de selección y votación de los funcionarios antes mencionados se llevan a través de lo que establece una norma especial o el propio reglamento del Congreso, siempre en concatenación con lo que establece la Carta Magna. Este proceso para poder designar a un funcionario demanda de un consenso político, de un acuerdo que previamente es materializado a través del diálogo. El Congreso tiene un rol fundamental en la construcción del país, pero su eficacia depende de tanto sus integrantes como de la ciudadanía. La participación activa, la exigencia de transparencia y la vigilancia constante son esenciales para fortalecer nuestra democracia. Hay que seguir impulsando un parlamento que responda con integridad y compromiso a las necesidades de nuestro país. Esa es la última reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo. Quisiera, no te vayas todavía, Guillermo, por favor, acompáñanos aquí, porque sé que hay muchísimas preguntas aquí de la sala de conferencia. Por favor, las personas que desean hacer sus preguntas. Jesús María. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Nuevamente, mi nombre es Jesús María, vengo de Surquillo y le quería hacer las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo fiscaliza un parlamentario a otros poderes del Estado? Muchas gracias, Jesús María. Bueno, el parlamentario puede hacer varias formas o ejercer el control político de varias formas. Primero, que es lo más común, solicitas mediante un oficio información respecto de un tema que te es interesante a ti. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba de congresista,
estábamos en plena pandemia y algo que era un reclamo popular de todos los días era el uso de este protector facial, la mica, ¿correcto? Entonces lo primero que hice fue mandarle un oficio a la ATU para que me responda cuántas micas se han comprado, cuántas micas se han entregado y cuántas hay en stock. Al no recibir una respuesta por parte de la ATU, subí un peldaño y me fui a hacer la misma consulta mediante oficio al MTC. Como vi que no había respuesta del MTC, ya comencé a sospechar que podía pasar algo raro o que había información que se quería ocultar. Entonces solicité a un colega que presentase una moción para hacer una comisión investigadora respecto de las posibles falencias que tenía el sistema de transportes en el marco del COVID-19. Fui presidente de la comisión investigadora y un día fuimos conjuntamente con el personal de Contraloría a un almacén que hay en ATE, del ATO, y encontramos más de 800.000 micas o protectores faciales que estaban tirados en cajas y no estaban siendo repartidos a la población. Así como también encontramos más de 300.000 burbujas de separación que estaban tiradas en un almacén. ¿Eso qué significa? Que había fondos del Estado que se habían tirado al agua y que había gente que estaba subiendo los buses que no estaban utilizando el protector facial porque había 2 o 3 personas negligentes, para no poner otra palabra, que no habían hecho su chamba. Lo siguiente fue emitir una conclusión de la comisión de investigación para poder determinar que el ministro de Transportes de aquel momento, César González, había actuado de manera negligente y solicité que se presente la acusación constitucional para que se le pueda vetar del ejercicio de la función pública. Gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí preguntas también que nos están enviando. Primero vamos a contestar las preguntas que están aquí. Mi nombre es Jorge Rivas y vengo del distrito de Surquillo. Doctor, quisiera saber qué órgano del Estado se encarga de la fiscalización del gobierno, del mismo gobierno. Muchas gracias, Jorge. Constitucionalmente, el primer órgano que tiene que hacer la fiscalización de recursos públicos es la Contraloría General de la República, que tiene 2 tipos de control bien definidos, que es el control final y el control concurrente. El control final, luego de que el pliego ha sido ejecutado, la Contraloría solicita los documentos y ve si los procedimientos se han cumplido de acuerdo a ley. Y el control concurrente es cuando la Contraloría acompaña durante todo un proceso de ejecución de presupuestos al funcionario público. Pero en principio, la Contraloría. Otro órgano de control que existe es el Congreso de la República, pero va a ser un control de carácter político. No de carácter administrativo funcional, sino es de carácter político. Si ve que hay vicios dentro del procedimiento, usualmente se le va a oficiar a Contraloría para que haga su chamba. Y el último órgano de control, que ya ve un control última ratio, es decir, mucho más difícil y mucho más complejo, es la Fiscalía, que va a buscar responsabilidad de carácter penal cuando se han infringido normas propias del Código Penal. Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta aquí en la sala? Uy, no te puedes sentar todavía. Ángela, vengo del distrito de Surco. Buenas noches con todos. Sí, quisiera saber qué rol juega el Congreso en la designación del defensor del pueblo. Gracias. Gracias. El Congreso juega un rol muy importante porque es el Congreso el que designa al defensor del pueblo. Hay un procedimiento especial que tiene 2 formas para poder elegir al defensor del pueblo. La primera es mediante un concurso público abierto donde todas las personas que desean postular se inscriben, se hace una comisión especial y esta comisión evalúa si se cumplen con los requisitos. Pero además tienes el control por parte de la Contraloría para ver que las informaciones que se están brindando por parte de todos los postulantes se ajusten a la realidad. Por ejemplo, si dices, no tengo antecedentes penales, la Contraloría te chorrea y dice, no, si tenía antecedente penal, para afuera. ¿Correcto? Y el Congreso luego en un consenso político tiene que designar al defensor del pueblo mediante una votación calificada. El otro mecanismo es por invitación, que es el que se ha usado de manera más frecuente, que es simplemente invitar a muchas personas que tienen algún tipo de tipología política que se puede más o menos acondicionar a los intereses o el perfil que tiene el propio Congreso. Y ese defensor del pueblo luego es sometido a debate dentro de una comisión y luego en el pleno del Congreso para llegar a la votación calificada. La labor
del Congreso es fundamental para la elección del miembro del Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Ángela, por tu pregunta que permite a mucha gente poder absorber sus dudas. Muchas gracias, somista Guillermo Aliaga. Felicitaciones por su excelente exposición. Quería saber el tema de las leyes orgánicas y ordinarias. Una ley orgánica, ¿por qué requiere o tiene que existir el prerequisito de un número muy cuantioso de votos del Pleno? Y si es cierto que debe ser sometida 2 veces a votación. Y también quería saber, por favor, los resultados que emite la Contraloría, ¿son vinculantes o simplemente se los informa al Ministerio Público o al Congreso de la República? Y para culminar, quiero saber sobre el reglamento del Congreso. ¿Tiene peso de ley? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre, hermano? Ingeniero Gustavo Paredes. Gracias, ingeniero Paredes. De La Victoria. De La Victoria. Gracias. Mándale saludos a mi compadre Moreno. Un gran tipo. Bueno, para empezar, leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son las leyes que desarrollan las actividades propias de una institución. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene la ley orgánica del Poder Judicial, que define toda la estructura del Poder Judicial y el funcionamiento del Poder Judicial. La ley orgánica de creación de las municipalidades establece un común denominador que tienen que tener todas las municipalidades y por lo tanto te va a requerir la modificación de una ley orgánica, una votación calificada. Cualquier norma que sea ordinaria se debate y se aprueba con el 50% de los miembros del Congreso que se encuentran en el momento, lo que se denomina quórum, más 1. Es decir, si hay 80 parlamentarios que han registrado su asistencia, una norma podría ser aprobada con 41. Mientras que una ley orgánica sí necesita que por lo menos se vote por más de la mitad, pero del número total de congresistas, que es diferente, porque en uno te he mostrado que han ido 80 y en el otro te va a pedir no menos de 67. Si fueron solamente 60, esa ley orgánica no va a poder ser ni siquiera debatida, ¿sí? La segunda pregunta, el control que ejerce la Contraloría a través de sus informes. La Contraloría General de la República te lanza 2 tipos de informes. Los controles finales o informes finales y los controles concurrentes o informes concurrentes. El informe final suele ser un documento que se remite cuando existe algún indicio de quebrantamiento de la norma penal a la Fiscalía. Ese documento suele ser lo mínimo indispensable para que se aperture una investigación de carácter preliminar, pero no es un documento vinculante. Si el fiscal ve que producto de la investigación de Contraloría existe quebrantamiento de la norma administrativa, se lo va a devolver a la Contraloría y le dirá, busca la sanción de dicho funcionario a través de servir. Pero si ve que realmente ha habido algún tipo de acto de colusión, tráfico de influencias u otro delito contra la administración pública, se iniciará el procedimiento de investigación preliminar, preparatorio, acusación y juzgamiento. Pero eso depende mucho del fiscal. Entonces, si la pregunta ¿es un documento vinculante? No necesariamente, porque no es que por ese informe me voy a ir preso, porque acuérdate que el tamiz va a ser informe, fiscal, juez. ¿Sí? Y la tercera pregunta era... El reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, ingeniero Paredes, es la ley del Congreso de la República, que podría ser considerada como la ley orgánica del Congreso de la República. Su modificación se hace mediante los propios congresistas de la República y necesita también, al igual que todas las leyes orgánicas, una votación especial. El reglamento del Congreso no solamente te da la estructura del Congreso,
te da los mecanismos cómo se hace la juramentación de los congresistas, sino que también te habla de procedimientos, como los procedimientos de control político que están en el artículo 89, que es la vacancia presidencial, el 89A. Entonces, todos esos controles políticos también están en el propio reglamento del Congreso. Muchísimas gracias, Guillermo. También queremos responder, también hay gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Y aquí tenemos la pregunta de Alejandra Guzmán, ella nos escribe desde Ventanilla. Dentro de sus funciones, los congresistas deben equilibrar la representación, la legislación y la fiscalización. ¿Cuál de estas labores considera que enfrenta más dificultades en la práctica y por qué? Correcto. Muchas gracias, Alejandra, y creo que sabe la respuesta porque ella me ha ayudado en hacer las diapositivas. La función de fiscalización, oye, si estamos viendo, como les dije hace un rato, que hay 800.000 mascarillas que están tiradas y la población no tiene para pagar una mascarilla, entonces es un acto de sinvergüencería y por lo tanto tiene que haber una sanción política. Dicha sanción política se ejercita a través de la facultad de fiscalización, por lo tanto es importante. Pero en el día a día, todos los ciudadanos tenemos que tener a alguien que nos escuche. Y eso se da a través de la facultad de representación. Cuando la comisión de descentralización se acerca a un grupo de personas y le dice, ¿sabes qué? Nosotros somos un centro comunal y reunimos todos los requisitos para poder ser una nueva municipalidad, porque queremos tener un pliego presupuestario y autodefinirnos mediante la ejecución del mismo presupuesto. Entonces tendremos que ir a la comisión de descentralización, quien hará la coordinación con la oficina de la PCM respectiva para poder crear ese nuevo distrito. Pero todo eso se ejecutó a través de la facultad de representación, que luego fue asumida por el Congreso a través de todos sus estamentos. Entonces, las tres facultades son igual de importantes para mi persona. Una última pregunta también de Rafael Villavicencio, él nos escribe desde Carmen de la Legua y su pregunta es, ¿el Congreso tuvo alguna vez un ISO de procedimiento parlamentario? Es una muy buena pregunta por parte de Rafael y de hecho hay una somista que pertenece a la base de Surco, que en este momento se encuentra trabajando en una de las comisiones del Congreso, que está justamente gestionando el tema del ISO anticorrupción. Por primera vez se va a implementar este ISO anticorrupción para que ciertas oficinas del Congreso puedan darse el gusto de decir que se cumple con un estándar internacional que permite cuando menos poder decir de que hay políticas anticorrupción dentro de la labor legislativa. Muchísimas gracias, Guillermo. Invitamos al doctor Cernaqué, por favor, adelante. Y quiero hacerle llegar una pregunta también desde Ventanilla, de una guerrera somista, Rosa Puicán. Ella pregunta, ¿cómo se asegura el asesor principal de la objetividad e imparcialidad en su trabajo, especialmente en temas políticamente sensibles? Pregunta Rosa Puicán. Bien, brevemente. Lo que nosotros hacemos es justamente asumir con criterio los temas puntuales. O sea, justamente es ahí donde asumimos la gran responsabilidad de conducir desde la asesoría principal lo que acontece en el Congreso de la República. O sea, tenemos que ser muy cautos, tenemos que hacer un mejor estudio, tenemos que analizar profundamente y, en consecuencia, otorgar una opinión técnica y también una opinión política, porque si no, no seríamos asesores. E indicamos al congresista presidente, que a su vez lo establece a los demás congresistas de la República, el criterio que asume la comisión. Muchísimas gracias, Víctor. Quiero agradecer al doctor Víctor Cernaqué, a nuestro amigo Guillermo Aliaga. Quiero también agradecerle a todas las personas que nos acompañan en la sala de conferencias y también a toda la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales, no solo en Lima, sino en todo el Perú. Estoy convencida que muchos somistas nos están viendo y han quedado satisfechos con los conocimientos que nos han compartido el día de hoy. Quiero invitarlos también a todos. El próximo martes continuamos con el ciclo de conferencias. Tenemos grandes invitados en temas de gestión pública local. Vamos a tener funciones y atribuciones de un alcalde y también
tendremos a un exalcalde invitado y también a un exregidor para que compartan sus conocimientos. No sin antes, quiero hacerles llegar unos presentes de nuestra presidenta. Este es un pin de nuestro aniversario, así que Guillermo, recíbelo con mucho orgullo. Gracias. Gracias. ¿Me permite, Víctor? Gracias, Nicole. También queremos hacerles llegar a cada uno de ustedes. Sabemos que las flores no solamente es una admiración que tenemos las mujeres, no es solamente un patrimonio de las mujeres, por eso que el día de hoy queremos reconocerlos a cada uno de ustedes con estas flores a nombre de nuestra presidenta, como muestra de agradecimiento, como muestra de admiración a cada uno de ustedes, y felicitarlos por el trabajo que vienen realizando y sobre todo por compartir sus conocimientos. Gracias, Víctor. De igual manera, también Guillermo, muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos en este espacio. Esperemos tenerte en otra oportunidad para que sigas compartiendo, no solamente con la gente aquí, sino en todo el país. Gracias. Nos vemos el próximo martes, por favor, nos quedamos todos porque hay un compartir de parte de nuestra presidenta. Muchísimas gracias a cada uno de todos ustedes. Gracias.